La bella ciudad de Toluca estuvo hoy de fiesta. Un eminente intelectual, hombre de ciencia respetabilísimo, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma y figura brillante de México, iba a protestar como gobernador constitucional de su entidad, precisamente el Estado de México. El doctor Gustavo Vaz, ante la 40ª legislatura, declaró solemnemente: protesto guardar y hacer guardar la Constitución Federal de 5 de febrero de 1917, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanan, y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de mi encargo, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado. Y si no lo hiciere, que la nación y el Estado me lo demanden. Las estaciones X, EW, La Voz de la América Latina desde México, van a ofrecer algunos fragmentos del conceptuoso discurso del doctor Gustavo Vaz en ocasión de su protesta como gobernador constitucional del Estado de México. Al protestar como gobernador constitucional del Estado de México, declaro que serán los principios democráticos los más elevados preceptos de moral, de libertad y justicia los que alienten el desarrollo de mi programa de gobierno, inspirado por el pueblo y concebido como realidad para beneficio del pueblo. Quiero manifestar a la 40ª legislatura y al pueblo del Estado de México que determinación firme que arranca de mis convicciones revolucionarias, hacer valer, distinguir y mantener la dignidad que el espíritu de la ley consagra para los poderes legislativo y judicial, alentando los procedimientos más expeditos y ágiles para que cumplan los cometidos que su elevada categoría demanda. Pues no podrá haber cabal cumplimiento de la ley, sino cuando impere la justicia que no reconozca mordazas, ni obedezca intereses aislados o individuales de privilegio, o su impartición se identifique con técnicas y tráfico de comercio, siendo por ello indispensable contar con la probidad e ilustración de los individuos que la apliquen y la interpreten, desplegando sus actividades serenamente en ambiente propicio de limpieza y de equidad, para que sean estimados sus servicios en forma amplia, recibiendo legítimos y decorosas compensaciones. El doctor Gustavo Vaz hizo un trascendental llamado a la juventud. A la juventud le serán entregadas nobles responsabilidades y tareas que ellas seguramente serán capaces de superar. La juventud desde hoy es llamada a desarrollar programas de trabajo que tiendan a un mejoramiento integral de sus personas y a un mejoramiento de sus poblaciones, convirtiéndolas en escenarios más bellos, saludables y amenos. Los poblados tristes, sucios, espoleados por la incuria y el abandono de sus habitantes, surjan transfigurados con la acogedora hermosura que el sentido artístico de nuestro pueblo es capaz de dar, como lo atestiguan joyas de grandeza imperecedera y de envidiable calidad estética. La juventud desde hoy es llamada a que acepte este mensaje de fe en ella misma, que es también un reto para iniciar una lucha singular contra la pereza, las rutinas arcaicas e improductivas, contra todos los vicios y sus consecuencias, contra la murmuración disolvente y contra el absurdo pedantería de los escépticos, retardatarios y pusilánimes, para toda obra que sea progreso. En suma, contra todo aquello que represente miseria, ignorancia, cobardía, indiferencia, egoísmo, falta de espíritu cívico. Creemos. En materia de comunicaciones, el nuevo mandatario del Estado de México expresó: Las comunicaciones en el Estado de México deben continuar e incrementar el desarrollo que ha venido siendo manifiesto en los regímenes anteriores.
La Federación eroga cuantiosas sumas en la ampliación de la carretera México-Toluca y en la de Naucalpan-Toluca, además del importante tramo de la nueva carretera Querétaro. El señor presidente de la República ha autorizado la prosecución de las obras de la carretera Toluca-Zihuatanejo, concediendo el subsidio necesario. Esta feliz circunstancia permitirá que el Fondo Cooperativo de las Juntas Locales de Caminos se aplica a la reconstrucción y construcción de una vasta red de carreteras de primer orden en el centro, norte, noreste y este del Estado, constituyéndose una verdadera red de circunvalación que permite el fácil ataque de caminos capilares, los que quedarán a cargo de caminos vecinales, mejorándose además y ampliamente los caminos del sur, el que quedará definitivamente incorporado por fluidas y permanentes comunicaciones. El doctor Gustavo Vaz finalizó el muy importante capítulo de la educación con estas palabras. Cuando universitarios, maestros, alumnos encuentren en la crítica constructiva cuáles deben ser los motores que animen a la institución como un organismo vivo, acorde con las necesidades del medio y el espíritu de la época, no será ilusorio afirmar que en corto plazo la Universidad del Estado podrá ser una de las universidades más idóneas y valiosas de la nación, reconquistando el puesto distinguido que ocupó el viejo Instituto Científico y Literario de Toluca como el centro cultural más importante después de la Universidad de México. El Estado pugnará porque en forma gradual vaya haciendo realidad arquitectónica la embrionaria ciudad universitaria. Debo manifestar a los universitarios del Estado que pronto se iniciará la construcción de la escuela preparatoria con características de centro educativo modelo. Y dirigiéndose al señor licenciado Benito Coquet, representante del señor presidente de la República en esta ceremonia, el doctor Vaz dijo: Ciudadano representante del señor presidente de la República, licenciado don Benito Coquet, ruego a usted manifestar al señor presidente que agradecemos profundamente su representación y que estimamos que en la persona del Ejecutivo de nuestra República resaltan las virtudes del funcionario probo y recto, del patriota que ha sabido equilibrar los intereses del país sin menoscabar el ambiente de seguridad y de libertad que disfruta México, en contraste con un mundo lleno de incertidumbre, y que su ejemplo le da temple y aliento a la aceptación de las responsabilidades que el pueblo nos otorga. Encarecemos a usted decirle que tenga la seguridad de que su devoción por la patria, que como digno heredero de los principios defendidos por nuestros patricios y que se ha exacerbado en la cotidiana lucha por México, serán correspondidos por nuestro Estado, encontrando las respuestas que él espera y necesita. Fecundidad en el trabajo, limpieza en la acción, enaltecimiento de la cultura, dignificación de nuestras libertades, amparo y protección al débil, justicia al pobre, justicia al rico, y la inequívoca convicción de que el destino de la patria de los mexicanos lo formarán vigorosamente los mexicanos unidos en la paz. El doctor Vaz terminó su discurso entre atronadores aplausos. Y el señor licenciado Benito Coquet, con la alta representación que llevaba, empezó diciendo: Señor gobernador, don Gustavo Vaz, señor presidente de la honorable legislatura del Estado de México, el ciudadano presidente de la República me ha conferido el privilegio y el honor de representarlo en esta solemne ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo y de traer al pueblo del Estado de México la expresión de sus mejores sentimientos
y de sus mejores deseos por su constante progreso, por su mejoramiento y por su bienestar. Asume las responsabilidades del gobierno el ciudadano elegido en una jornada cívica ejemplar por la voluntad democrática del pueblo soberano del Estado de México. El doctor Gustavo Vaz, ciudadano de relevantes cualidades, de virtudes cívicas, de espíritu comprensivo y con la capacidad de entrega y de trabajo que requiere el servicio a la colectividad, hará un gobierno, como lo ha expresado en su bosquejo de programa, con proyecciones sociales, culturales, políticas y económicas en beneficio de los habitantes de esta noble y generosa entidad federativa. En una emocionada parte de su discurso, el señor licenciado Coquet evocó a nuestros héroes diciendo: septiembre es un mes de evocaciones patrióticas, pleno de símbolos y de lecciones heroicas. Estamos en vísperas de la conmemoración de un aniversario más de la iniciación de nuestra lucha por la independencia, que nos encuentra más firmes, más seguros, más unidos y más dispuestos a las tareas creadoras que demanda la patria. En los augurales días de 1810, el padre Hidalgo inicia, en una clara mañana de gloria, el movimiento de independencia. A él y a los patricios de la insurgencia tocó señalar el destino de la nación, no solo por haber acaudillado las ansias emancipadoras y los afanes de justicia de nuestro pueblo, sino porque dieron al sacrificio y a la lucha el propio sagrado valor de la libertad. Las ideas libertarias de Hidalgo se concretan en acciones, bandos, proclamas. En Guadalajara publica el bando aboliendo la esclavitud, que califica como contraria a los clamores de la naturaleza. Y su figura se agiganta con el tiempo y alcanza perspectiva universal, porque fue el primero en decretar su libertad, proclamando en consecuencia la igualdad racional y natural de los hombres. En su manifiesto de Valladolid, pugnó por el establecimiento de un Congreso que dictara leyes que permitiesen gobiernos al servicio de la nación, el destierro de la pobreza y el fomento de las artes y de las industrias para que los mexicanos pudieran realizar sus aspiraciones viviendo libres, dignos e iguales entre sí. Y en otro importante fragmento del discurso del licenciado Coquet, el Estado de México recibió una alentadora promesa. El gobierno federal coadyuvará, me encomienda expresarlo así el señor presidente Ruiz Cortines, en la realización de los programas de beneficio general que mejoren los niveles de vida y de cultura de las poblaciones del Estado. Es su arraigada convicción que engrandeciendo a la provincia, que es el alma auténtica de la patria, hacemos la grandeza de México, y que tanto más fuertes sean los municipios y las provincias, más fuerte será la nación. Para terminar, el representante presidencial citó, ante la emoción general, estos conceptos de nuestro primer mandatario, don Adolfo Ruiz Cortines. Hemos avanzado hasta hoy duramente, muy duramente, con paso de sembradores, abriendo surcos, esparciendo semillas, perdiéndolas a veces sobre la roca de algunas tierras estériles. Pero los frutos se van logrando, y esos frutos tienen un nombre: México de hoy, de mañana, de siempre.
Una parte de su porvenir tenemos que construirlo nosotros, con pasión fecunda y con decisión perenne. Unificándonos y sirviéndolo, México culminará. Las estaciones XCW, la voz de la América Latina desde México, ofrecieron a ustedes algunos fragmentos de la ceremonia de toma de posesión del gobernador del Estado de México, doctor Gustavo Vaz, hoy 15 de septiembre de 1957. Cumplidas gracias por su atención. Señor doctor Gustavo Vaz, el día 15 de septiembre de 1957, con motivo de su toma de posesión del gobierno del Estado de México, fueron grabadas estas importantes fases de la ceremonia realizada en el Auditorio Justo Sierra de la ciudad de Toluca, convertido en recinto oficial por la 40ª Legislatura del Estado. En medio del entusiasmo general y con la asistencia de distinguidas representaciones del mundo diplomático, militar, oficial y obrero, llegó usted al Auditorio Justo Sierra acompañado por el señor licenciado Benito Coquet, representante del señor presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines. El aplauso que saludó su presencia fue este. Llega en estos momentos el gobernador electo del Estado de México, doctor Gustavo Vaz. Le acompaña la Comisión de Diputados expresamente señalada para invitarlo a pasar a este recinto a rendir la protesta constitucional. El diputado Arturo Cejudo Pingarrón declaró reanudada la sesión que había sido suspendida en tanto la Comisión de Diputados cumplía su cometido de invitar a usted al recinto oficial con estas palabras. Se reanuda la sesión y se concede la palabra al señor doctor Gustavo Vaz con el objeto de su protesta como gobernador al gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Federal de 5 de febrero de 1917, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de mi encargo, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado. Y si no lo hiciere, que la nación y el Estado me lo demanden. Posteriormente, usted, doctor, dijo: Al protestar como gobernador constitucional del Estado de México, declaro que serán los principios democráticos los más elevados preceptos de moral, de libertad y justicia los que alienten el desarrollo de mi programa de gobierno, inspirado por el pueblo y concebido como realidad para beneficio del pueblo. Quiero manifestar a la 40ª legislatura
y al pueblo del Estado de México, es determinación firme que arranca de mis convicciones revolucionarias, hacer valer, distinguir y mantener la dignidad que el espíritu de la ley consagra para los poderes legislativo y judicial, alentando los procedimientos más expeditos y ágiles para que cumplan los cometidos que su elevada categoría demanda. Pues no podrá haber cabal cumplimiento de la ley, sino cuando impere la justicia que no reconozca mordazas, ni obedezca intereses aislados o individuales de privilegio, o su impartición se identifique con técnicas y tráfico de comercio, siendo por ello indispensable contar con la probidad e ilustración de los individuos que la apliquen y la interpreten, desplegando sus actividades serenamente en ambiente propicio de limpieza y de equidad, para que sean estimados sus servicios en forma amplia, recibiendo legítimos y decorosas compensaciones. Declaro que dentro del marco de los mismos principios será respetada la libertad del municipio y celosamente se les exigirá a sus representantes eficacia administrativa, honestidad, el respeto a la vida, a la propiedad, a la familia de sus representados y a mantener las coordinaciones necesarias que alienten las iniciativas, impulsen el progreso, limiten los abusos y moderen los ímpetus arbitrarios de quienes no reconocen más leyes que las de sus propias ambiciones, ni más patria que las de sus particulares intereses. Y aceptado que es el municipio la unidad fundamental de la célula y la célula más sana del organismo del Estado, será preciso vigilar porque la paz y el orden, base de la seguridad, no sean perturbadas y se fomente todo aquello que tienda a un mejoramiento físico, intelectual y moral de sus habitantes, promoviendo además las disciplinas que permitan elevar el nivel económico-social, incrementando la productividad de la tierra y de las industrias. Por ello, recibirán de nosotros el vigoroso apoyo y la dirección que han menester las juntas de mejoramiento, procurando que los más idóneos ciudadanos se interesen en formar parte de esas instituciones. La mujer, que al incorporarse a la vida política del país comparte con el hombre responsabilidades afines, será llamada a mantener y a desempeñar los papeles de mayor fuerza espiritual en la conservación y enaltecimiento del hogar mexicano. Será capítulo de crucial importancia en nuestro programa proteger a los niños de las crueles contaminaciones del ambiente que los lesiona corporal y mentalmente, siendo las víctimas inmediatas de la irresponsabilidad de padres indignos o desadaptados, de la prostitución, de la miseria y del vicio. Y por ello, todo intento o propósito que tiende a reprimir tales contaminaciones o propenda a sanear el ambiente social, parcial o integralmente, que se considerará como actividad benemérita y como tal encontrar el apoyo y las directrices seguras en el programa de protección a la infancia del gobierno. La juventud de hombres y mujeres, cuya dinámica creadora justifica la fe y la esperanza en los destinos de la patria, desde hoy es llamada a congregarse en el recinto de sus inalienables derechos y deberes para que asistan y actúen en el desarrollo de las más importantes promociones de servicio social. Trataremos de que actúe valiente y optimista y su fuerza combativa se oriente y se aplique en obras constructoras que labren el bien común. Desde hoy, más que otorgarle a la juventud del Estado de México, le pedimos, le demandamos, le exigimos que enseñe a las generaciones más viejas que es capaz de predicar con mejores ejemplos y a las generaciones venideras les despeje el camino del progreso con la fuerza de sus brazos y de su pensamiento. A la juventud le serán entregadas nobles responsabilidades y tareas que ellas seguramente serán capaces de superar. La juventud desde hoy es llamada a desarrollar programas de trabajo
que tiendan a un mejoramiento integral de sus personas y a un mejoramiento de sus poblaciones, convirtiéndolas en escenarios más bellos, saludables y amenos. Los poblados tristes, sucios, espoleados por la incuria y el abandono de sus habitantes, surjan transfigurados con la acogedora hermosura que el sentido artístico de nuestro pueblo es capaz de dar, como la atestiguan joyas de grandeza imperecedera y de envidiable calidad estética. La juventud desde hoy es llamada a que acepte este mensaje de fe en ella misma, que es también un reto para iniciar una lucha singular contra la pereza, las rutinas arcaicas e improductivas, contra todos los vicios y sus consecuencias, contra la murmuración disolvente y contra el absurdo pedantería de los escépticos, retardatarios y pusilánimes, para toda obra que sea progreso. En suma, contra todo aquello que represente miseria, ignorancia, cobardía, indiferencia, egoísmo, falta de espíritu cívico. Creemos en la Revolución Mexicana como creemos en la tradicional pujanza de nuestros héroes y de nuestro pueblo, y por ello, al reconocer que la revolución en acto de suprema justicia repartió la tierra, abrió también un capítulo de nuevas exigencias que a nosotros nos toca ir realizando y que se refiere a que estas tierras efectivamente se rediman, haciéndolas producir hasta alcanzar los máximos aprovechamientos. Solo entonces se podrá afirmar que la obra de la revolución está cumplida. Si creemos en la revolución es porque también tenemos fe en los hombres de México. Ayer como generaciones heroicas y hoy como herederos de una tradición que significa lucha y liberación, y esas generaciones fueron fundamentalmente campesinas y hoy son también fundamentalmente campesinas, pues la población rural del Estado representa más de las 2/3 partes de sus habitantes. Pero las cifras hablan con acierto y elocuencia al indicarnos que nuestra superficie laborable actualmente apenas suman 500,000 de hectáreas, lo que resulta demasiado insuficiente para la población que a ellos debe su existencia, ya que la proporción de hectárea por hombre agricultor es de 2.25, lo que representa un índice de los más bajos en comparación con otras entidades federativas, de donde se deriva la necesidad de hacer que las tierras produzcan intensivamente lo que extensivamente no es posible obtener, y por ello nuestro programa pretenderá encauzar sus energías a incrementar en el menor tiempo posible nuevas áreas de riego, factor primordial para que la nueva técnica de cultivo permita obtener mejores rendimientos que cuando se aplica a tierras de temporal, expuestas a las contingencias del tiempo y a la inseguridad y frecuentes fracasos que impiden la facilidad de crédito y la regularización de una economía más sólida, tanto agrícola como ganadera. Nuestra política en la materia se resume en los siguientes puntos: rehabilitar y reconstruir las obras de riego que actualmente operan defectuosa e insuficientemente y que en términos generales su rendimiento es apenas del 60% en sus posibilidades en los mejores casos. Continuar aceleradamente las obras de pequeña irrigación que se encuentran en proceso o abandonadas. Iniciar y desarrollar nuevas obras de riego cuyos estudios técnicos están terminados. Realizar estudios hidrológicos de las zonas aún no estudiadas para incorporarlos en lo posible a la realización del programa vigente. Estos estudios han sido ya iniciados. Aplicar en forma perentoria las técnicas de conservación de suelos que detengan o aminoren la erosión de las tierras. Este problema es fundamental y de proporciones gigantescas. Construir dentro de los distritos de riego las redes de caminos que aseguren su correcta operación. Crear nuevos distritos de riego de acuerdo con las áreas beneficiadas. Revisar y mejorar los procedimientos administrativos en las operaciones de los distritos de riego. Iniciar ensayos de rendimiento agropecuario mediante técnicas de acción colectiva. Fomentar la creación y funcionamiento
de centros de experimentación agrícola en las zonas vitales del Estado. Fomentar el desarrollo de escuelas de adiestramiento y de información agropecuaria en las zonas más características de producción agrícola y ganadera. Fomentar la multiplicación de granjas tipo, establecimiento de postas zootécnicas en las zonas característicamente ganaderas del Estado. Mejorar las condiciones de las zonas forrajeras existentes. Desarrollar y conservar las praderas naturales y fomentar intensiva y extensivamente la creación de praderos artificiales mediante la adaptación de nuevas especies de pastos. Desarrollo e incremento de las obras de promoción de la extensión agrícola. Mantenimiento de campañas permanentes en contra de las plagas y las epizootias. Rehabilitación de cultivos como el maguey y el nopal en las antiguas zonas productoras actualmente en crisis económica. Desarrollo intensivo y sistematizado de la fruticultura en nuestros terrenos y climas propicios. Organización y desarrollo integral de una gran campaña forestal que incluya la creación y multiplicación de viveros en el Estado, de los distritos, de los municipios, de los pueblos, de las rancherías, de las escuelas, de los ejidos, de los particulares. Viveros que permitan la proliferación de millones de árboles cuyo aprovechamiento obedezca a adecuadas condiciones ecológicas. En esta campaña se han exhortado a participar todos los habitantes del Estado. Fomento y protección de nuestra industria, la justa beligerancia a las asociaciones de ganaderos y agricultores en la planeación y solución de sus problemas, recibiendo del Estado el apoyo necesario. Procurar que el otorgamiento de créditos a los agricultores sea oportuno y que los procedimientos administrativos se simplifiquen. Mantenimiento de una efectiva coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de tal manera que se sumen esfuerzos y orientaciones mediante los convenios más adecuados de cooperación recíproca. La enumeración somera de los puntos anteriores ya nos informa de la amplitud y de la importancia del programa, pero sobre todo nos alientan dos circunstancias. Contamos con el apoyo del pueblo y con su fuerte convicción de que solo la unidad en el trabajo y en el esfuerzo común puede dar cima a la victoria. Y la otra, que hoy me honro en enfatizar, es la entusiasta comprensión y la vigorosa ayuda que el señor presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, ha decidido impartir para que este programa se cumpla, habiendo dado instrucciones a titulares del Ejecutivo para que en estrecha coordinación cooperen con el Estado de México a consolidar en realidad próxima lo que aquí se enuncia. Las comunicaciones en el Estado de México deben continuar e incrementar el desarrollo que ha venido siendo manifiesto en los regímenes anteriores. La Federación eroga cuantiosas sumas en la ampliación de la carretera México-Toluca y en la de Naucalpan-Toluca, además del importante tramo de la nueva carretera Querétaro. El señor presidente de la República ha autorizado la prosecución de las obras de la carretera Toluca-Zihuatanejo, concediendo el subsidio necesario. Esta feliz circunstancia permitirá que el Fondo Cooperativo de las Juntas Locales de Caminos se aplique a la reconstrucción y construcción de una vasta red de carreteras de primer orden en el centro, norte, noreste y este del Estado, constituyéndose una verdadera red de circunvalación que permite el fácil ataque de caminos capilares, los que quedarán a cargo de caminos vecinales, mejorándose además y ampliamente los caminos del sur, el que quedará definitivamente incorporado por fluidas y permanentes comunicaciones. Nuestro programa pretende desarrollarse en forma acelerada. Esto, en parte, quedará sujeto al entusiasmo y a la cooperación efectiva del pueblo beneficiado. La electrificación total del Estado constituye uno de los capítulos fundamentales del progreso. Dar luz y energía a los pueblos es dar luz y energía a las iniciativas. Y por ello, en nuestro programa atenderemos y resolveremos al máximo de nuestras posibilidades
Las numerosas solicitudes que hemos recibido y que hasta ahora suman más de 250. Nuestra coordinación con la Comisión Federal de Electricidad es firme y el programa de realizaciones ha sido cuidadosamente meditado, pudiendo manifestar al pueblo del Estado de México que nuestro plan de trabajo será una acción de grande importancia, tanto por su extensión como por la rapidez en sus realizaciones. Al plantear los puntos básicos del programa agrícola, decíamos que la relación tierra laborable agricultor es en el Estado de México de 2.25. Mas si tomamos en consideración la totalidad del territorio censado, 1.590.343 hectáreas, y el número de habitantes, la relación baja a 1.1. Pero si la referencia lógica la circunscribimos a la superficie de tierra laborable, que es de 567.690 hectáreas, la relación tierra laborable hombre da un total de 0.047, de donde se deduce que pese a los niveles florecientes que se logre alcanzar el desarrollo agrícola del Estado, no permitirá resolver los problemas económicos de la totalidad de sus habitantes, pues el índice mencionado exige admitir que será la industrialización del Estado en grande escala la que logre el equilibrio que permita salvar y consolidar una economía sana y fuerte. Y por otra parte, es forzoso admitir que el Estado de México gravita en torno de los intereses económicos de la patria y en particular del Distrito Federal, donde nuestra conclusión resulta más categórica al plantear que la gran industrialización del Estado de México es una necesidad imprescindible y salvadora para el Estado y una necesidad correlativa para los intereses planificados de la nación. Estas razones motivarán que se incremente y se afirmen los procedimientos de ampliar y mejorar las industrias y las zonas industriales, realizando los más depurados esfuerzos por que estas industrias sean auténticamente industrias del Estado y los trabajadores que las operan sean auténticamente trabajadores y ciudadanos del Estado. Del enunciado del problema general pueden derivarse dos tesis. El Estado de México dará las mayores facilidades que superen a las de otras entidades y a las mismas del Distrito Federal para que las industrias existentes logren una mayor consideración y para que existan mayores posibilidades de inversiones que permitan fundar y desarrollar nuevas industrias. Segundo, será menester arraigar a los trabajadores al suelo del Estado de México, en beneficio de ellos mismos y en beneficio de las propias industrias, mediante la creación de ciudades obreras localizadas estratégicamente y dotadas de todos los servicios públicos y ventajas de la urbanización moderna, como también a resolver en grande escala los problemas de la habitación obrera, del transporte, de escuelas primarias, secundarias, técnicas y de capacitación, educación deportiva y acción recreativa, que en conjunto resuelvan integralmente los problemas de la vida sana y productiva del obrero y de su familia, haciéndolo al mismo tiempo un factor de productividad y un consumidor más apto, más sano y más feliz. Las premisas anteriores necesitan para su realización de la cooperación unánime, entusiasta y leal, tanto de los industriales organizados del Estado en función de grande empresa patriótica, como de las centrales obreras, animadas de excelente espíritu de solidaridad y de una tónica saturada de patria y desprovista de estas limitaciones demagógicas. Nuestro programa ya es una promesa en marcha cuando los dirigentes de las centrales obreras, en comunión de ideas y de intereses, se aprestan a superar las metas que se han fijado. Nuestro programa adquiere un carácter de realidad cuando los industriales del Estado de México sienten suyo el problema que se plantea y por encima de un puro utilitarismo egoísta, se aprestan también a ser factores de esta trascendente obra que representará quizá el mayor ensayo de urbanización industrial y de ciudad obrera. Están en proceso los estudios que determinen cuál debe ser la planificación más adecuada de nuestras zonas industriales y en qué forma sea posible realizar la promoción económica que haga realidad una tesis apoyada en la justicia social. La industria...
La industria minera del Estado, en otras épocas floreciente, tiene en la actualidad carácter de franca decadencia, lo que ameritará la atención urgente de nuestro gobierno para que, a través de una comisión especial, sean estudiadas las soluciones a los problemas técnicos y económicos que afrontan, así como el aspecto social de las deplorables condiciones de insalubridad y agobiante pobreza que sufren sus obreros. Nuestra coordinación con la Federación, específicamente con la Comisión de Fomento Minero, será esforzada y mantenida con estrecha vigilancia e interés para derivar una acción conjunta que dé lugar a explotaciones eficaces de esta industria no renovable, que propicien nuevas exploraciones y se levante un censo real que permita perfeccionar la legislación correspondiente y amplificar su desarrollo futuro. El turismo en nuestro estado debe alcanzar la singularidad que le corresponde como uno de los centros más importantes del mundo, tanto por la extraordinaria belleza de sus montañas, valles, lagunas y termas, como por sus hermosos poblados, por su industria y cocina típicamente mexicana, por sus joyas coloniales y por las zonas arqueológicas cuyo mérito artístico y solemnidad arquitectónica expresan el espíritu de las culturas más eminentes de la América prehispánica. El turismo local, nacional y extranjero deberán ser fomentados mediante una propaganda profusa y de gran calidad. El turismo propio del Estado, al incrementarse, exigirá que los habitantes de nuestra entidad aprovechen fáciles comunicaciones, cómodos seguros transportes, alojamiento decoroso, recreo y protección de la salud y sus intereses económicos. El turismo nacional deberá encontrar en el Estado de México las facilidades y comodidades que son privativas de los modernos sistemas de vida. Fomentaremos en grande escala los clubes de excursionistas y exploradores. El turismo extranjero deberá contar con las instalaciones adecuadas para que no solo sea de tránsito rápido e improductivo, sino que permitan prolongar su estancia con beneficio manifiesto del comercio y de las industrias típicas. Se programará la acción que dé lugar a la creación de campamentos vacacionales, tratando de contribuir con la práctica y disciplinas formativas de la educación extraescolar y desarrollar el sentido estético de quienes los visiten. Es importante mencionar que nuestro programa incluye como realización dentro del Estado el circuito Morelos como primera parte de futuros sistemas turísticos. Otro de los factores que define el proceso evolutivo de los pueblos es la educación, por cuyo motivo procuraremos que se extienda y se perfeccione. Sabemos que el problema educacional alcanza proporciones que no es posible resolver exhaustivamente. Actualmente, y de acuerdo con cifras conservadoras, sería menester aumentar en 5,000 los profesores sumados a los ya existentes para satisfacer parcialmente las necesidades de la educación primaria, número que sería insuficiente en pocos años en virtud de nuestro crecimiento demográfico. Confrontamos, pues, el mismo problema de la casi totalidad de los estados de la República. Esta afirmación ni nos consuela ni nos desalienta y solo nos permite ubicar nuestro trabajo y conducir nuestros esfuerzos de acuerdo con las posibilidades económicas locales, federales y de la iniciativa privada. Nuestro programa en materia educativa contiene esquemáticamente los enunciados siguientes: incremento del número de profesores con el patrocinio de los recursos del Estado, de la Federación y de la iniciativa privada. Mejoramiento de los sueldos de los profesores mediante una inteligente y justa e inaplazable retabulación de las categorías. Impartición de prestaciones sociales al magisterio que le ofrezcan disfrutar de servicios médicos eficientes, tanto para los profesores como para sus familiares. Asegurar la educación de sus hijos mediante becas que alcancen hasta la educación superior,
tanto normalista como técnica universitaria. Implantación de un sistema de crédito tendiente a resolver el problema de la habitación, permitiendo la adquisición de casas baratas, desarrollo y de estímulos, promociones económicas y premios mediante planes que favorezcan a los maestros distinguidos y de suficiente antigüedad en el servicio. En el medio rural, promoción sistemática para la construcción de la casa del maestro, dotación de granjas tipo que les permitan aumentar sus ingresos económicos y al mismo tiempo sirvan de modelo y orientación en el medio rural. Creación de los patrimonios escolares que den lugar al aseguramiento de la conservación y del mantenimiento de los edificios escolares y de sus equipos. Orientar la educación hacia fines de productividad y explotación racional de los recursos naturales de cada región. Participación activa del magisterio y de los alumnos en las campañas de servicio social que se emprendan, entre las muy particularmente la campaña forestal del Estado. Los edificios escolares en proceso de construcción serán terminados. Se iniciarán proporcionalmente a las necesidades de cada distrito y a las posibilidades nuevas construcciones de aulas en aquellos lugares donde los problemas sean agudos. En todo caso, se proporcionará ayuda técnica y de supervisión de las construcciones que inicien por promoción los pueblos. Será fortalecida la coordinación con la Secretaría de Educación Pública y con el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Fomentaremos la acción recreativa y los juegos deportivos en escenarios naturales, parques y campamentos vacacionales que exalten el interés por el conocimiento de nuestras bellezas y las realidades geográficas. Queremos que nuestras escuelas normales cuenten con los elementos necesarios para que su trabajo sea fecundo. Queremos que nuestras escuelas normales produzcan maestros de gran talla moral, emprendedores y recios, responsables y cultos, como corresponde a los capitanes que tienen a su cargo la formación ciudadana. La educación primaria debe ser un buen cimiento firme y seguro donde se apoye la segunda enseñanza y la enseñanza superior. En escala ascendente no serán escatimados esfuerzos ni los elementos económicos ajustados a la realidad económica del Estado para lograr una mayor calidad en los procedimientos y en los resultados. Nuestro programa educativo pugnará por el desarrollo de escuelas técnicas en los centros industriales, además de las escuelas de capacitación obrera para obreros calificados. En otra escala, se estudia el desarrollo de escuelas de artesanía y de industrias típicas. Anunciamos desde ahora que la primera escuela para capacitación de trabajadores será iniciada en breve en la zona de Tlalnepantla. A la enseñanza universitaria dedicaremos un esfuerzo particular. Pugnaremos porque los adelantos universitarios no solo se signifiquen por cambio de nombre, de siglas o de lemas. Estos formulismos son intrascendentes cuando no se alimenta un contenido de verdad. Las ciencias y las artes no se prodigan en la holganza ni mediante timideces o artificios de méritos particulares que desconozcan el espíritu institucional. Las ciencias y las artes se prodigan mediante el estudio perseverante y la inquietud investigadora, mediante la libertad de acción en las disciplinas que no reconocen otra consigna que la búsqueda de la verdad, ni más compromiso que la fidelidad a los principios que le sustentan con carácter universal. Cuando universitarios, maestros, alumnos encuentren en la crítica constructiva cuáles deben ser los motores que animen a la institución como un organismo vivo, acorde con las necesidades del medio y el espíritu de la época, no será ilusorio afirmar que en corto plazo la Universidad del Estado podrá ser una de las universidades más idóneas y valiosas de la nación, reconquistando el puesto distinguido que ocupó el viejo Instituto Científico y Literario de Toluca como el centro cultural más importante después de la Universidad de México.
Estado pugnará porque en forma gradual vaya siendo realidad arquitectónica la embrionaria ciudad universitaria. Debo manifestar a los universitarios del Estado que pronto se iniciará la construcción de la escuela preparatoria con características de centro educativo modelo. Por otra parte, en el próximo ejercicio será aumentado el subsidio de la Universidad del Estado en un 25%. Con base en la convicción que ya en otras ocasiones hemos manifestado, pugnaremos porque los universitarios se interesen en la solución de los problemas sociales más característicos y por ello proyecten su acción en obras de beneficio colectivo. Sistemáticamente el Ejecutivo del Estado hará participar a los profesores y alumnos de los estudios económicos sociales y de nuestra entidad, y serán organizadas brigadas de estudios y misiones culturales propias que les den militancia icónica a la aspiración contemporánea de una universidad al servicio del pueblo. La salud del pueblo es correlativa a su situación económica y a su grado de cultura. Por ello, la sinergia de todas las fuerzas del Estado y del pueblo encaminadas hacia el cumplimiento de un programa de gobierno intervienen como factores auxiliares de la salud, cuya vigilancia y cuidados específicamente que le corresponden a los servicios coordinados de salubridad y asistencia. La desnutrición, las enfermedades de origen hídrico, la insalubridad en general del ambiente son constantes amenazas, las cuales serán combatidas esforzándonos porque los programas de medicina preventiva y asistencial tengan el carácter de campañas permanentes. Pugnaremos porque las obras de introducción de agua potable y alcantarillado se realicen en grande escala, contando con la cooperación de los pueblos. Podemos anunciar que ya desde este momento nuestro programa está en marcha. Los centros de higiene, de salubridad y de asistencia médica serán reestructurados y serán construidas nuevas unidades médicos sanitarias. Como programa inicial en materia de centros hospitalarios, será iniciada en 1958 la construcción de los hospitales de las ciudades de Toluca y de la ciudad de Tlalnepantla, y se está terminando la planificación de una red de pequeños hospitales que operen en cada distrito, dando lugar a un nuevo sistema de coordinación nosocomial, de higiene materno-infantil y vigilancia del Estado. Como hemos subrayado en capítulos anteriores, en el presente se expresa la ayuda amplia que ha tenido a bien aprobar el señor Presidente de la República a través del titular de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. La producción, la distribución y el consumo deben operar armónicamente con los sistemas de crédito y con una sana, certera y oportuna legislación fiscal, lo que dará lugar a verdaderas simbiosis de los organismos motores del progreso, promoviendo el desarrollo de la industria y del comercio. Estimamos que el cometido gubernamental deberá ser de gran administrador, capaz de encauzar la energía creadora de la iniciativa privada, no debiendo irrumpir más allá de los límites que precisan los cánones de nuestra democracia, dándole contenido a las responsabilidades y respeto recíproco que se deben gobierno y gobernados, y por ello se velará porque no se violen las leyes ni se transgiversen los procedimientos que den lugar a la arbitrariedad y al despojo de los derechos individuales e institucionales que consagran nuestros códigos. La autenticidad y valer de los programas de gobierno no estriban fundamentalmente en novedosas sorpresas o en espectaculares ensayos inmaduros, sino en la prosecución de las obras acertadas que iniciaron y continuaron evolutivamente los regímenes anteriores, aprovechándose el capital de la experiencia obtenida. El valer de un programa de gobierno se incrementa, por otra parte, cuando se satisface en lo posible las omisiones y cuando se rectifican los errores, después del análisis de los proyectos y de sus resultados. Por todo lo anterior,
rendimos nuestro reconocimiento al esfuerzo constructivo de los regímenes que nos han precedido, y ya que no nos anima ni codicia ni rencor, sino espíritu de fraternal concordia, hacemos un llamado a la unidad de todos los grupos y a todos los hombres y mujeres del Estado de México para que trabajemos y luchemos tratando de conferir el carácter de verdadera institución a nuestro gobierno. Muy por encima de los intereses de un individuo o de una facción. Pues si el cuerpo de la sociedad está formado por múltiples partes y numerosas y nobles funciones, la institución perfecta del Estado deberá gobernar para todos, sin distinción de credo político o religioso, cuya diversidad no prive del privilegio de la mexicanidad ni de la ciudadanía. Ciudadano representante del señor presidente de la República, licenciado don Benito Coquet. Ruego a usted manifestar al señor presidente que agradecemos profundamente su representación y que estimamos que en la persona del Ejecutivo de nuestra República resaltan las virtudes del funcionario probo y recto, del patriota que ha sabido equilibrar los intereses del país sin menoscabar el ambiente de seguridad y de libertad que disfruta México, en contraste con un mundo lleno de incertidumbres, y que su ejemplo le da temple y aliento a la aceptación de las responsabilidades que el pueblo nos otorga. Encarecemos a usted decirle que tenga la seguridad de que su devoción por la patria, que como digno heredero de los principios defendidos por nuestros patricios y que se ha exacerbado en la cotidiana lucha por México, serán correspondidos por nuestro Estado, encontrando las respuestas que él espera y necesita. Fecundidad en el trabajo, limpieza en la acción, enaltecimiento de la cultura, dignificación de nuestras libertades, amparo y protección al débil, justicia al pobre, justicia al rico, y la inequívoca convicción de que el destino de la patria de los mexicanos lo formarán vigorosamente los mexicanos unidos en la paz. El licenciado Coquet, con la alta representación que ostentaba, dijo: Señor gobernador don Gustavo Vaz, señor presidente de la honorable legislatura del Estado de México, el ciudadano presidente de la República me ha conferido el privilegio y el honor de representarlo en esta solemne ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo y de traer al pueblo del Estado de México la expresión de sus mejores sentimientos y de sus mejores deseos por su constante progreso, por su mejoramiento y por su bienestar. Asume las responsabilidades del gobierno el ciudadano elegido en una jornada cívica ejemplar por la voluntad democrática del pueblo soberano del Estado de México. El doctor Gustavo Vaz, ciudadano de relevantes cualidades, de virtudes cívicas, de espíritu comprensivo y con la capacidad de entrega y de trabajo que requiere el servicio a la colectividad, hará un gobierno, como lo ha expresado en su bosquejo de programa, con proyecciones sociales, culturales, políticas y económicas en beneficio de los habitantes de esta noble y generosa entidad federativa. La nación desenvuelve su vida cumpliendo las consignas de la patria
que constantemente repite el señor presidente Ruiz Cortines. La Constitución como guía y como norma. El trabajo incesante para el logro de constantes superaciones sociales y de mejoramiento del nivel de vida del pueblo. Y una indestructible unidad nacional para alcanzar las metas comunes que consoliden nuestro progreso. La Constitución es la suma, el compendio de las aspiraciones del pueblo mexicano. Ella protege al hombre en su integridad de ser viviente, pensante, creyente, activo creador de riquezas espirituales y materiales. En ella, los postulados de justicia social, las libertades inherentes a la dignidad del hombre como tal y los derechos individuales y sociales por los que se hizo la revolución, se convirtieron en la ley suprema de la República. Ella es nuestra bandera, nuestra guía, nuestra norma, y su cumplimiento es, por acendrada convicción, consigna patriótica que nos permitirá enfrentarnos serena y confiadamente al porvenir. La grandeza de México, el mejoramiento general, solo pueden alcanzarse con el esfuerzo perseverante de todos y de cada uno de los mexicanos. Hubo un tiempo en que con excesivo optimismo se pensó en los ilimitados recursos y las riquezas naturales con que contaba la República. Hoy sabemos que la naturaleza no fue tan pródiga con nuestro territorio y que nuestra prosperidad depende del justo aprovechamiento de los recursos con que contamos y de los esfuerzos que realicemos para superarlos. Nuestra población, afortunadamente, se multiplica en forma acelerada. Pero, como consecuencia de esa multiplicación, las necesidades nacionales son cada vez mayores, lo que reclama también el impulso creador de la ciudadanía. En el presente año, el país produjo el 95% de los alimentos que consume, y su agricultura y su industria se expanden cada vez más. Como lo testifica, como lo testimonia el progreso del Estado de México. Por eso afirmó el jefe de la nación en su mensaje del 1 de septiembre último que no hay mejor homenaje para México que nuestro esfuerzo diario, incesante y sistemático. La patria reclama que la unidad nacional se mantenga indestructible para que podamos alcanzar las metas comunes a que aspira el pueblo mexicano. El acatamiento a las leyes, el respeto recíproco a los derechos y obligaciones y un pensamiento y un sentimiento patriótico que fortalezcan y vigoricen nuestra pujante nacionalidad. Septiembre es un mes de evocaciones patrióticas, pleno de símbolos y de lecciones heroicas. Estamos en vísperas de la conmemoración de un aniversario más de la iniciación de nuestra lucha por la independencia, que nos encuentra más firmes, más seguros, más unidos y más dispuestos a las tareas creadoras que demanda la patria. En los augurales días de 1810, el padre Hidalgo inicia, en una clara mañana de gloria, el movimiento de independencia. A él y a los patricios de la insurgencia tocó señalar el destino de la nación, no solo por haber acaudillado las ansias emancipadoras y los afanes de justicia de nuestro pueblo, sino porque dieron al sacrificio y a la lucha el propio sagrado valor de la libertad. Las ideas libertarias de Hidalgo se concretan en acciones, bandos, proclamas. En Guadalajara publica el bando aboliendo la esclavitud.
que califica como contraria a los clamores de la naturaleza, y su figura se agiganta con el tiempo y alcanza perspectiva universal porque fue el primero en decretar su libertad, proclamando en consecuencia la igualdad racional y natural de los hombres. En su manifiesto de Valladolid, pugnó por el establecimiento de un Congreso que dictara leyes que permitiesen gobiernos al servicio de la nación, el destierro de la pobreza y el fomento de las artes y de las industrias para que los mexicanos pudieran realizar sus aspiraciones viviendo libres, dignos e iguales entre sí. Desde entonces, la campana de Dolores nos congrega a todos en el compromiso diario de fortalecer los altos principios que inspiraron esa lucha centenaria. Pero cuántas amarguras y cuántos sacrificios ha vivido México para orientar su vida en la ruta señalada por Hidalgo. Hemos resistido el impacto de las olas tumultuosas de un mar embravecido y hemos sufrido el fragor de las tormentas. Pero después de la reforma que sanciona los derechos humanos y después de la revolución que consolida las garantías individuales y establece los derechos sociales, al fin estamos arribando al puerto que imaginaron en su grandeza los constructores de la patria. El del amparo de los derechos del hombre, el del valor de las libertades, el del imperio de la justicia. El Estado de México, de gloriosas tradiciones históricas y culturales, ha alcanzado, con el esfuerzo de todos sus hijos, realizaciones en el desarrollo de su industria, en el incremento de su producción agrícola, en la multiplicación de sus escuelas y centros de cultura. Todo revela el afán de superación de esta provincia cordial y progresista que habrá de manifestarse en esta nueva etapa promisoria que inicia el gobernador Gustavo Vaz en una constante cooperación del pueblo y de las autoridades municipales y estatales, porque el mejoramiento moral, cívico y material de las colectividades es siempre el resultado de la acción conjunta que realicen. El gobierno federal coadyuvará, me encomienda expresarlo así el señor presidente Ruiz Cortines, en la realización de los programas de beneficio general que mejoren los niveles de vida y de cultura de las poblaciones del Estado. Es su arraigada convicción que engrandeciendo a la provincia, que es el alma auténtica de la patria, hacemos la grandeza de México, y que tanto más fuertes sean los municipios y las provincias, más fuerte será la nación. Y terminó el licenciado Coquet con estas palabras del señor presidente de la República. Hemos avanzado hasta hoy duramente, muy duramente, con paso de sembradores, abriendo surcos, esparciendo semillas, perdiéndolas a veces sobre la roca de algunas tierras estériles. Pero los frutos se van logrando, y esos frutos tienen un nombre. México de hoy, de mañana, de siempre. Una parte de su porvenir tenemos que construirlo nosotros, con pasión fecunda y con decisión perenne. Unificándonos y sirviéndolo, México culminará. La sesión se levantó y tras una invitación a los concurrentes para que se trasladaran al Palacio de Gobierno, concluyó el acto. Entre entusiastas manifestaciones de afecto y confianza, abandonó usted el auditorio Justo Sierra y en las calles de Toluca y en el propio Palacio de Gobierno le esperaban las desbordadas multitudes que lo habían elegido gobernador constitucional del Estado de México.